Muy buenos días, bienvenidos sean a este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva o tercera etapa del Espíritu Santo con su servidor, reverendo John Soria o Padre Joaquín del Valle. El día de hoy, en este programa 89 del tercer miércoles de la Cuaresma, del ciclo B, vamos a escuchar la palabra de Dios del libro del Deuteronomio, capítulo 4, 5 al 9, el Salmo 147 y el Evangelio de Mateo capítulo 5 del 17 al 19. El tema que une todas estas lecturas es cumplir la ley de Dios es lo más sabio y distintivo. Vamos a escuchar pues la palabra de Dios que confirma este mensaje central de la palabra bíblica y litúrgica de Dios en todo el mundo, que nos dice eso precisamente. El cumplimiento de la palabra de Dios es lo más sabio y lo que nos distingue como creyentes en el verdadero y único Dios. Escuchemos lo que nos dice el quinto libro del Pentateuco o de la Torá, que se llama Deuteronomio, del capítulo 4, 1, 5 al 9. Habló Moisés al pueblo diciendo: ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra que van a entrar y van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. En respuesta a esta palabra del Señor, oremos con el Salmo 147. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Escuchemos ahora lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pues como ven, hermanos y hermanas, los mandamientos que Dios dio a Moisés
tienen varias versiones. En Éxodo 20 es la versión original, pero también tenemos en el libro de Levítico y en el Deuteronomio versiones del Decálogo de Moisés que varían en énfasis o en ciertas palabras, pero sustancialmente es el mismo Decálogo de 10 palabras de instrucción o sabiduría para que el pueblo se identifique como pueblo santo, pueblo profético, pueblo sacerdotal. La Iglesia Católica, que está constituida por el Espíritu Santo enviado por Jesucristo, el Mesías prometido a Israel, y que ahora nosotros creemos pertenecer al nuevo pueblo o al pueblo de la nueva alianza. Creemos que somos el pueblo de pueblos de Dios, que todos los pueblos de la tierra, desde Abraham, que habían sido señalados como todos aquellos que creyeran en el verdadero y único Dios, estarían benditos con el nombre de Abraham. Y por lo tanto nosotros en la Iglesia Católica creemos que todas las naciones de la tierra pueden percibir este decálogo o 10 palabras instructivas o sabias como mandamientos de Dios. En el catecismo de la Iglesia se nos desarrollan esos 10 mandamientos. Si bien el noveno y el décimo en la Biblia es como un solo mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójimo, ¿verdad? Pero también es el mismo mandamiento que señala que no hay que tener envidia de las cosas o de los animales o de las propiedades que tenga el vecino. La Iglesia separa entre codiciar o envidiar o mirar con ojos de lujuria o de deseo a la persona que es el esposo o la esposa, el compañero o compañera, o la persona con la que otro ser humano convive, con él o con ella. No tenerle envidia, sino respetar la intimidad de tu vecino o de tu hermano o de tu padre. Y por lo tanto, nosotros distinguimos entre el noveno mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo, ¿verdad?, con el décimo: no codiciarás las cosas ajenas. La Iglesia tiene plena autoridad para dar esas modificaciones, no porque esté cambiando sustancialmente el mandato de Dios, simplemente lo está ubicando para que sean 10 los mandamientos, ya que el primero también no se enfatiza tanto, no tendrás ídolos en imágenes o estatuas, aunque la Iglesia sigue enfatizando que la idolatría es un pecado grave ante el Dios que es uno solo, vivo y verdadero, y que es celoso de su nombre. Como quiera que sea, el Decálogo de Moisés sigue siendo esa ley con la que Dios hace suyo al pueblo que Él se ha formado, que ha sacado del país de esclavitud Egipto, para darles la libertad de que escojan a Dios mismo como su Dios y llevarlos a vivir a una tierra amplia o espaciosa, que emana leche y miel, que sería llamada la tierra prometida. Nosotros vemos cómo a lo largo de la historia esta imagen del Dios que se compromete con su pueblo. Aquí vemos a Moisés sacando a ese pueblo de la esclavitud a través del mar. Por eso el domingo pasado hablábamos de ese Dios que presenta sus credenciales antes de presentar cada uno de los 10 mandamientos, diciendo: yo soy el que te sacó de Egipto. Yo tengo la autoridad para darte estos 10 mandamientos o normas, porque yo soy quien te rescaté. Ahora me perteneces a mí y tú tienes que cumplir los mandatos que ahora prescribo, porque eso es lo que más te conviene, es lo más sabio y lo que te hace diferente a otros pueblos de la tierra. Sin embargo, estos 10 mandamientos de alguna manera están en el subconsciente o en varias culturas o pueblos y religiones de una o de otra manera. Lo distintivo en el pueblo de Israel y en el pueblo cristiano es que viene Dios a ser el autor de estas normas, y no son solamente normas morales, psicológicas o sociales, sino que son palabra de Dios, la voluntad divina.
que viene a ponerse en el corazón de las personas, primero como mandato externo, pero después que vino Jesucristo, desde dentro de nuestros corazones, por el Espíritu Santo, el Señor suscitará en su pueblo el deseo de ser fiel, de cumplir su palabra para que podamos vivir como un pueblo sabio. Hago notar algo muy especial que en esta lectura del Deuteronomio se nos dice que no ha hecho igual con otros pueblos. Es una frase que se aplica también al pueblo mexicano cuando en 1700 el Papa manda una suscripción a la yate de la Santísima Virgen de Guadalupe, poniendo no ha hecho igual con ninguna otra nación. Así es que desde este pasaje de la Escritura nosotros vemos, pues más que nada es el Salmo 147, que dice no ha hecho nada igual con ningún otro pueblo, pues es lo que nosotros sabemos, que la Santísima Virgen no ha hecho igual con ningún otro pueblo, pues en donde quiera la pintan, la describen según haya sido la visión de ella. Pero en México ella solita se pinta con esas rosas mañaneras de aquel 12 de diciembre de 1531. Pues nosotros, como pueblo creyente en el verdadero y único Dios, que es el mensaje que nos trajo la Virgen de Guadalupe, es el mismo mensaje que nos dan las Escrituras, donde se habla de que Dios es uno solo. Nosotros pues creemos firmemente que la Santísima Virgen nos revela al único Dios, así como hay profetas que hablan del único y verdadero Dios. También el Evangelio de Mateo, cuando nos dice que Él no ha venido a cambiar la ley, y sin embargo sí se da un cambio. Entonces, ¿qué? ¿Lo trajo un cambio el Señor o no lo trajo? Pues hay la respuesta de sí y de no. No, porque es la misma palabra del Padre Celestial revelada a través de Moisés, y Jesucristo de ninguna manera contradice esa palabra revelada de Dios en el Sinaí, que es el decálogo de esas palabras sabias o instructivas para una buena convivencia social, y también pues para establecer a su nación como un pueblo consagrado a Dios por su conducta, por su obediencia a la palabra de Dios. Así es que en ese sentido Jesús no trae nada nuevo, porque es la misma palabra de Dios, pero a la vez sí trae algo nuevo. Pero es algo nuevo que no cambia lo esencial, sino que lo actualiza. Por eso dice Jesús: yo no he venido a cambiar ni una coma de la ley. Primero pasará el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse hasta la última letra o coma de la ley. Yo más bien he venido a traerle plenitud, a darle plena realización al mandato de Dios. Y pues por supuesto nosotros consideramos que Jesús es esa ley máxima para el creyente. Quiero recordarles que hay dos actitudes frente a la ley, bien sea humana o inclusive divina, pero es aquellos que les importa la ley mucho y que consideran que la ley lo es todo y hasta caen en el legalismo. Y hay otros que la ley no les importa para nada, no les importa qué dice o qué no dice la ley, sino buscan cómo brincarse esa ley, cómo romper esa ley, y sin ninguna vergüenza se sienten superiores o por encima de la ley, como vimos en la administración del presidente que vino a fungir como el 45 presidente de los Estados Unidos americanos, y que no le importaba la ley de ninguna manera. Y él mismo quiso imponerse como el que suplanta la Constitución, la Carta Magna de los Estados Unidos americanos, el que no sabe citar la Biblia, pero para nada, de cristiano no tiene nada, y que hay tantos cristianos y católicos conservadores que quieren seguir a este patán como si fuera pues un líder realmente religioso, cosa que de religioso, de cristiano, de humano o de americano no tiene absolutamente nada. Por eso la palabra de Dios no permite ídolos.
ni a nivel político, ni a nivel de la farándula, ni a nivel material de los negocios. El nuevo becerro de oro o becerro moderno que nos describe el Papa Francisco es el mercado. El dinero es el que determina qué relaciones debe haber entre las personas, compradores de casas, de carros, de ropa. Se ha impuesto como que es el nuevo Dios del dinero de los tiempos modernos. Por eso tanto hemos sufrido, porque el mundo anda de cabeza, porque no hemos querido darle a la ley su lugar. Ni podemos dejarlo que sea lo mínimo, ni podemos dejar que sea lo máximo. La ley está al centro para regir las relaciones de todos, bien sea la ley humana, la Constitución o Carta Magna de este país, o también o de cualquier otro país, ¿verdad? Puede ser México o Estados Unidos en este caso. La Constitución debe ser ese principio, esa ley que debe regir la convivencia fraterna y pacífica entre todos los pueblos, entre todos los ciudadanos. Pero también está el decálogo, la Biblia, que para nosotros los cristianos pues es el libro de la fe máximo. Así como el Corán es para los musulmanes, la Tanakh para nuestros hermanos judíos mayores de la fe, y los musulmanes tienen el Corán, nosotros los cristianos tenemos pues la Biblia, y en particular el Catecismo de la Iglesia. Aquí tenemos a San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo y del griego y del arameo al latín, ¿verdad? Que escribió la Vulgata, y de allí se han traducido muchas otras Biblias en diferentes lenguas. Jesucristo, que es la meta de toda escritura, de toda profecía, y que él mismo lo ha dicho: he venido a traer plenitud al mandato de Dios. Por eso para nosotros Jesucristo en la cruz es nuestra ley máxima. Mientras los judíos esperan milagros, los griegos esperan conocimiento, pues para unos es un escándalo y para otros una locura. Para nosotros Jesucristo crucificado es nuestra sabiduría, nos dice San Pablo el domingo de este tercer semana de la Cuaresma del ciclo B. Para nosotros Jesucristo es nuestra sabiduría. La locura de Dios es sabiduría para nosotros. La debilidad de Dios es la fuerza más poderosa para nosotros los creyentes en su nombre, que de ninguna manera consideramos rompimiento absoluto con el Antiguo Testamento, Primer Testamento, pero al mismo tiempo sí consideramos que hay algo nuevo, especial, que nos trajo Jesucristo, que es la nueva y definitiva alianza, de la que hablaremos próximamente. Que Dios los bendiga y ojalá les haya gustado este video. Compártalo con los demás, háganle like, y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.